Juan Evo Morales Ayma, nacido en Bolivia el 26 de octubre del año 1959. Político, sindicalista, dirigente de ascendencia aymara. No solo fue el 65º presidente, sino además el primer presidente indígena, no solo en la historia del Estado plurinacional de Bolivia, sino en toda la historia de Latinoamérica. Evo es el presidente boliviano que ha gobernado por más tiempo, luego de más de 13 años ininterrumpidos en el poder, desde el 22 de enero del 2006 hasta el 10 de noviembre del año 2019. Todo esto como resultado de 3 victorias en 3 elecciones diferentes. Para algunos, Evo Morales es un líder indiscutible, un ejemplo a seguir. Y para otros, no es más que otro líder populista que estaba cercenando las libertades civiles y conduciendo a su país al desastre. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo está realmente Bolivia? ¿Realmente Evo Morales ha logrado el boom económico que se le atribuye? Creo en mi gente y en mi presidente. Emplazando. Creo en mi patria, creo en mi gente. Bolivia tiene litio, pero muchísimo litio. Bueno, sabemos que hoy este es uno de los recursos naturales más cotizados en el mundo. Imagínate, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que entre el año 2005 y 2018 la producción mundial de litio ha llegado a 85.000 toneladas anuales. El año pasado en Chile la producción ascendió a las 16.000 toneladas con un valor de casi $1.000 millones. Se estima una producción en Chile al año 2021 de 147.000 toneladas de carbono de litio en el Salar de Atacama, que son explotadas por empresas privadas que lucran con este recurso natural de todos y todas las chilenas. Pero sigamos con Bolivia. El gran depósito de litio está en el Salar de Uyuni, un lago prehistórico que se secó y que hoy es un desierto de sal blanca de 11.000 kilómetros cuadrados. Con un alto valor turístico, también es la reserva de litio más grande del mundo, con 21 millones de toneladas. Esta fue una concesión recuperada por el presidente Evo Morales a una empresa canadiense que demandó al gobierno boliviano reclamando por más de 300 millones de dólares. Y en el año 2018 un tribunal falló a favor del Estado boliviano, que solo tuvo que pagar 25 millones. Para que se hagan una idea, hoy las reservas estimadas de litio en Bolivia tendrían un valor de mercado de cerca de los 80.000 millones de dólares. Y a todo eso hay que sumar oro, plata, estaño, hierro, gas natural y petróleo. Bolivia es un país increíblemente rico en recursos naturales. Pero a pesar de eso, Bolivia ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. Entre el año 99 y el 2003 la economía boliviana no creció nada. Extraño, ¿cierto?, para ser un país tan pobre. Bolivia ha sido siempre un gran productor de planta de coca, que tradicionalmente en los países andinos se utiliza para goma de mascar y también para hacer infusiones. Sin embargo, esta planta también tiene uso mucho más lucrativo, la producción de la cocaína. Esta es la droga ilegal que más dinero mueve en el mundo. Pues bien, en los años 80 y 90, Estados Unidos ya se encontraba en plena guerra contra las drogas y presionaba y pagaba a los gobiernos latinoamericanos para que destruyeran todos los cultivos. El problema es que esto implicaba dejar sin trabajo y arruinar a decenas de miles de familias. Eso es precisamente lo que ocurrió en Bolivia. Muchos campesinos vieron cómo el gobierno iniciaba una guerra contra los productores cocaleros y destruía sus plantaciones. Imagínate que este era un negocio que generaba mucho dinero. Solo en 1986 las ventas de cocaína igualaban a todas las exportaciones legales del país. Por supuesto, los campesinos cocaleros no se quedaron de brazos cruzados, se agruparon en sindicatos y recurrieron a una continua movilización, manifestaciones, corte de carreteras, bloqueos, en fin. En Chile sabemos de eso. En Bolivia, la población de origen indígena es casi la mitad del total de la población que estuvo tradicionalmente excluida del poder político. O sea, de facto, Bolivia era un país muy racista, pero no con una minoría, sino contra la mayoría de su población. Bueno, ya sabemos los 3 factores claves que impulsaron al movimiento al socialismo, el MAS, que es el partido al cual pertenece Evo Morales, que era el instrumento político que desarrollaron los sindicatos campesinos, los representantes cocaleros fundamentalmente. El 22 de enero del año 2006, Evo Morales se convirtió con más del 50% de los votos en el primer presidente indígena
en los 193 años de independencia de Bolivia. ¿Qué hizo Evo Morales? La primera gran medida fue nacionalizar el sector de los hidrocarburos, y lo hizo además a lo grande, ordenando al ejército ocupar los yacimientos de gas. Lo que recauda con la explotación de petróleo y el gas natural, el gobierno boliviano con las reformas multiplicó la renta petrolera. El gobierno pasó de llevarse algo menos de un 20% de los ingresos a más del 80%. Además, en el momento que daba comienzo el llamado superciclo de las materias primas y los hidrocarburos que multiplicaron sus precios. Evo Morales se propuso liderar toda una transformación del país, una transformación que contó con un amplísimo apoyo popular. Para lograr sus objetivos, el gobierno boliviano apostó por algo que ha estado muy de moda en Latinoamérica durante los últimos años y también hoy en Chile: cambiar la Constitución. En febrero del año 2016 se llevó a cabo un referéndum que tenía por objeto cambiar la Constitución para permitir que Evo Morales se postulara a un tercer mandato consecutivo, pero ganó el no. Volvamos a la Constitución. Decía la Constitución lo siguiente: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Artículo 168 de la Constitución boliviana. Está claro, ¿verdad? De forma continua, una persona solo puede ejercer el cargo de presidente durante 2 mandatos y cada mandato dura 5 años. De esta manera, como Evo Morales se presentó en el año 2009 a la reelección, su tiempo en el gobierno debería haber concluido en el 2014, ¿verdad? Pero Evo dijo: a ver, el mandato anterior no cuenta porque se había producido bajo otra constitución que, como el Estado boliviano se había refundado, había que poner el marcador en 0. El caso es que consiguió en una controversia sentencia que el Tribunal Constitucional le diera la razón. Según esta sentencia, Evo Morales había sido presidente de Bolivia, pero ahora lo quería hacer del Estado Plurinacional de Bolivia, que no es lo mismo, así que podía gobernar durante 2 mandatos consecutivos. Esto es lo que explica que Evo se presentara a las elecciones de 2009 y a la reelección en el año 2014. Pero ahora sí que sí, ya no podría volver a presentarse como candidato. Así que en el año 2015, apenas un año después de la reelección, diputados afines al presidente presentaron una propuesta de reforma a la Constitución, a la nueva Constitución, para que el presidente y el vicepresidente pudieran ser reelegidos 2 veces más. Es decir, para que Evo pudiera volver a presentarse en las elecciones presidenciales del año 2019. Sin embargo, en esa ocasión, el tiro le salió por la culata. La reforma salió adelante en el Parlamento, pero tenía que aprobarse también mediante referéndum. Es decir, a un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular. Y la sorpresa fue que Evo perdió. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado pueden ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Pregunta del referendo constitucional del año 2016. La pregunta era clara y la respuesta aún más: sí o no, sí a la reelección, no a la reelección. Las bolivianas y los bolivianos dijeron no. El Tribunal Constitucional Plurinacional, el órgano que tiene que interpretar la norma fundamental en su sentencia 0084 del año 2017, declaró inválidas partes de la propia Constitución. Así fue, para justificar tal medida, se recurrió al derecho internacional y el Tribunal Constitucional se dedicó a valorar y a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se trató de justificar todo, pero menos la propia Constitución Nacional de Bolivia. Al final, el resultado de todo este experimento es que los artículos que molestaban a Evo Morales de su propia Constitución quedaron de facto derogados y se consideró a la reelección indefinida como un derecho humano. Todo esto es lo que ha desatado las protestas contra este desvío antidemocrático de Evo Morales, dentro y fuera del país. Por supuesto, ante semejante espectáculo, varios miembros del Tribunal Electoral han renunciado y han sido sustituidos por personas cercanas al propio partido del mandatario.
De esta forma, finalmente, el pasado 4 de diciembre del 2018, este órgano aprobó la candidatura de Evo Morales a la presidencia y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia. Evo Morales perdió el referéndum y aún así se presenta. Los bolivianos y bolivianas declaran a Evo Morales como el nuevo dictador. Más de 150 organizaciones civiles acordaron declarar a Evo Morales como dictador y determinaron una agenda de actividades en defensa de la democracia. El día 20 de octubre del año 2019 se celebran las elecciones generales y de esa misma noche, tras presentarse los resultados, la paz social estalló por los aires. Desde entonces, las protestas y las manifestaciones, tanto de la oposición como también de los partidarios del oficialismo, se han sucedido sin descanso en sus principales ciudades del país, en lo que algunos ya califican como la primavera boliviana. La policía se amotina contra Evo Morales, que denuncia golpe de Estado. Muchos vocales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral renunciaron ante las fuertes presiones del gobierno. El padrón electoral creció de forma, digamos, sorprendente entre el año 2005 y 2019 en un 190%. Las autoridades estaban muy ocupadas censurando las encuestas independientes que no daban como ganadora a Evo Morales. Ese fue el caso, por ejemplo, de las encuestas elaboradas por la Universidad Mayor de San Andrés. El Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral de Bolivia, se comprometió a entregar el 100% del conteo rápido de resultados a las 8 de la noche del mismo día de los comicios. Bueno, llegó la hora y el Tribunal Electoral entregó los resultados al 83% del recuento de votos, no la totalidad, y la transmisión de resultados electorales quedó suspendida sin ningún aviso ni aclaración en ese momento. Los resultados preliminares marcaban una tendencia clara en la votación. Evo Morales ganaba en la primera vuelta con un 45.28% sobre Carlos Mesa, el principal candidato opositor, que obtenía un 38.16%. Existía, por tanto, una diferencia de 7.12 puntos entre ambos candidatos, lo que conforme al artículo 167 de la Constitución obligaba a celebrar una segunda vuelta. La Constitución de Bolivia, en su artículo 167, determina que será declarado presidente el candidato que supere el 50% de los votos o que, superando el 40%, le saque 10 puntos de diferencia al segundo candidato más votado. Si no se cumplen esas condiciones, entonces se tiene que celebrar una segunda vuelta. Una segunda vuelta en que, dados los resultados, la victoria de Evo Morales no estaba ni mucho menos asegurada. Sin embargo, al día siguiente y tras más de 17 horas suspendidas sin ninguna explicación, la transmisión da resultados preliminares y pasa del 83% al 97.63% de los escrutinios para volver a quedar suspendida. El movimiento al socialismo obtenía el 46.4% de los votos, mientras que la comunidad ciudadana de Mesa alcanzaba el 37.07% según la página oficial del Tribunal Supremo Electoral Boliviano. Estas cifras acercaban cada vez más al presidente a una victoria en primera vuelta, ya que Morales está solo 0,67 puntos porcentuales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, exhortó a las autoridades bolivianas a celebrar una segunda vuelta electoral sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados, debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral. Esto continuaría siendo una mejor opción de convocar a una segunda vuelta, dijo el director del Departamento para la Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza. Organizaciones civiles, con el apoyo de algunos gobiernos regionales, iniciaron un paro por tiempo indefinido contra el eventual triunfo a primera vuelta de Evo Morales, cuyo partido pidió a la población que no acatara esa convocatoria y llamó a defender el proceso democrático. Entonces, ya llegando al 100% de los escrutinios, ya no había segunda vuelta. Evo Morales superaba los 10 puntos de diferencia respecto a su rival. Y ahí estalló todo. Y miles de ciudadanos comenzaron a concentrarse frente al Tribunal Electoral y la sospecha de fraude corrió por todas las esquinas. De esta forma es como se pusieron en marcha protestas a lo largo y ancho de todo el país, protestas que demandaban fundamentalmente elecciones limpias
Y por supuesto, tal y como se imaginan, la primera reacción del gobierno fue tratar de ahogar las protestas mediante la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Y no solo eso, lejos de buscar una salida al problema, lo que hizo Evo fue denunciar un presunto golpe de Estado contra él. La empresa, contratada por el Tribunal Supremo Electoral, entregó un informe en el que afirma que no puede dar fe de la integridad de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado. O sea, ni siquiera la misma empresa contratada por el Tribunal Electoral se atreve a validar los resultados. La calle, sin la policía y sin el ejército, el presidente Evo Morales se vio obligado a presentar su dimisión y renunciar a la presidencia de Bolivia, una decisión que pilló a la comunidad internacional totalmente desprevenida. Evo Morales pidió a los líderes opositores, a los que acusa de instalar un golpe de Estado para echarle del poder, que no maltraten a los bolivianos. Además denuncia que la policía lo busca para detenerlo luego de presentar la dimisión y viaja hacia México en un avión del gobierno de López Obrador. Bolivia se enfrenta ahora no solo a un conflicto institucional profundo, sino también a importantes desequilibrios económicos. Bolivia necesita un cambio de rumbo total y lamentablemente eso ya ha costado más de 15 personas muertas. Bolivia necesita un cambio de rumbo total y lamentablemente eso ya le ha costado más de 15 personas muertas. ¿Tú crees que la salida de Evo Morales es buena para Bolivia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este video te resulta interesante, no dudes en darnos un like. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.